grabar. Ahora sí. Básicamente lo que nosotros estamos viendo con las transformaciones lineales, ¿cierto? Va a ser un mecanismo en donde nosotros convirtamos vectores, ¿cierto? En otros vectores. Nosotros sabemos que los vectores pueden tener muchas formas, polinomios, matrices, ¿cierto? Los típicos vectores, ¿cierto? Con coordenadas. Pero finalmente nosotros lo que vamos a hacer es tomar cualquier tipo de vector, ¿cierto? Y transformarlo en otra cosa. Aquí, por ejemplo, en el ejercicio 1, lo que hace esta transformación lineal es convertir un polinomio en un vector de NR3. Este es un polinomio de grado 3, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la notación. Polinomio de grado 3 a vector de 3 coordenadas. Entonces, esa es la idea principal de las transformaciones lineales, pero además no estamos transformando cualquier cosa, ¿cierto? Nosotros tenemos que verificar que esta transformación sea acompañada del apellido lineal. Eso quiere decir que cumpla con estos requisitos, ¿cierto? Que si yo transformo una suma, yo pueda separarlo en la transformación del primer elemento sumado a la transformación del segundo elemento. Ya esa es la primera condición, ¿cierto? Y la segunda condición es que si yo multiplico mi transformación por un escalar, esto sea equivalente a que yo tenga la transformación de algo por un escalar. Esas dos condiciones se deben cumplir para que yo con lo que esté trabajando sea una transformación que además sea lineal. Y entonces, nos vamos netamente al ejercicio, que nos dice, claro, que estamos transformando un polinomio de grado 3, ¿cierto?, en un vector, en R3, y nos dan, ¿cierto?, transformaciones explícitas de algunos vectores, ¿cierto?, en algunos polinomios en vectores. Y nos piden determinar explícitamente t. Entonces aquí, primer datito, cuando nos piden determinar explícitamente t, yo tengo que buscar una forma general, ¿cierto?, de el conjunto de partida, que en este caso son polinomios. Tengo que buscar una forma general de un polinomio y poder yo encontrar en qué se transforma esa forma general del polinomio. ¿A qué me refiero con forma general? Me refiero a, ¿cierto?, que yo tenga una expresión en donde tenga coeficientes distintos para cada término del polinomio y que yo eventualmente yo pueda reemplazar esos valores, esos términos, y poder obtener cualquier polinomio, ¿cierto?, de grado 3. ¿Se dan cuenta que si yo le asigno los valores correspondientes, ¿cierto?, a, b, c y d, puedo formar cualquier polinomio de grado 3? Entonces esa es la idea, ¿cierto? La forma general va a ser esta expresión que me permite hallar cualquier valor, cualquier polinomio de grado 3. Y yo tengo que buscar la transformación para ese polinomio. ¿Y con qué información cuento? Bueno, con cómo se transforman otros polinomios. En este caso, cómo se transforma el polinomio 1, que corresponde aquí a cuando a es igual a 0, b es igual a 0, c es igual a 0 y d es igual a 1. ¿Se dan cuenta? Es un polinomio en donde esos escalares toman esos valores. Voy a dejarlo ahí anotado. Entonces, ¿qué estrategia nosotros vamos a adoptar? Bueno, todo se basa en esto de aquí arriba. Si se fijan, ¿cierto? Nosotros podemos expresar la suma, como habíamos dicho, en la suma de transformaciones. Entonces, es lógico pensar que yo, por ejemplo, la José, transformo... Dime. ¿por qué llegaste a esa igualdad y no entendí? A ¿A es cuál igual a 0, igualdad? B a 0, C a 0 y D a Ah, ya, 1. perfecto. Lo que pasa es que yo dije que estábamos buscando la transformación de un polinomio cualquiera. Y yo quiero ver para qué valores de A, B, C y D esta expresión es equivalente a el polinomio que está acá dentro, que es en realidad el polinomio de valor 1. Y yo me di cuenta que, Ah, claro, esta expresión no tiene x cubo, así que la tiene que ser 0. X cuadrado no tiene x cuadrado, b tiene que ser 0. Y así sucesivamente, y luego d es igual a 1. ¿Se entendió? sí, ahí sí. Gracias. Perfecto. Entonces eso. Estaba diciéndoles que, claro, aquí yo puedo expresar esta expresión de acá, que es la transformación para cualquier polinomio de cualquier tipo,
como la transformación de A por X cubo, más la transformación de B por X cuadrado, etcétera, ¿cierto? Porque yo dije que esto es válido para transformaciones lineales. Y como sabemos, yo al plantear una ecuación puedo ir evaluando, ¿cierto? Término a término y con los coeficientes que acompañan a los respectivos grados. Entonces, la idea aquí es la siguiente. Si yo busco cuál es el valor de esto y tengo esta información, yo ocupo la información que me entregan estos para poder encontrar esto. Entonces, yo planteo una ecuación en donde yo no conozco estos coeficientes, pero yo sé que si los sumo, puedo obtener esto. ¿Cómo? Fíjense que aquí yo tengo la transformación de 1 y tengo su valor, ¿cierto? Explícito, multiplicado por un alfa. El valor explícito de esto también multiplicado por un beta, etcétera, etcétera. Y vamos a ir viendo paso por paso, ¿cierto? Cómo resultan esos coeficientes y cómo nosotros los vamos a ir evaluando hasta otro lado como para poder ir obteniendo estos coeficientes y encontrar la ecuación explícita. Yo creo que... Josefa, Ujú. ese punto que dijiste A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0, ¿se hace para cada una de las T o se hace solamente con Claro, la primera? no, es como... Era para ejemplificarles en realidad. No es el procedimiento que vamos a seguir ahora, pero es muy parecido. Pero básicamente habría que hacerlo, por ejemplo, para todas las T. Mira, vamos a ir viendo con el paso a paso y yo creo que se va a ir entendiendo. Miren, el caso es el siguiente. Yo por aquí partí, ¿cierto? Vamos a separarlo como les dije en la suma. Y nos fijamos que aquí los términos que acompañan, ¿cierto? A x cubo, al otro lado de la ecuación, voy a correr esto por acá para que se note mejor. Bueno, aquí no hay x cubo, aquí no hay x cubo, aquí tampoco, y aquí solamente hay x cubo, ¿cierto? Y que va multiplicado por un eta. Entonces, yo, Josefa, disculpa, ujú, ¿por qué lo igualaste? por un tema de que yo puedo sumar todos estos vectores Ujú. y como yo estoy buscando los coeficientes, estos son incógnitas, ¿ya? Como yo estoy buscando coeficientes que cumplan esta ecuación, yo puedo plantear esta ecuación de tal forma de que se cumpla la igualdad. Y van a ser los coeficientes, ¿cierto? Los que me permitan cumplir esa igualdad. ¿Y por qué lo igualé? Fue porque a mí me sirve saber cómo esta expresión de acá depende con datos ya conocidos, que son, por ejemplo, que esta transformación yo ya sé que vale 3, 0 y 1. Eso es Claro, básicamente el yo concepto. entiendo que esos son los datos conocidos que nos Ujú. van a servir para buscar la transformación, pero no entiendo por qué es igual a la transformación del polinomio. Lo que pasa es que eso es algo que yo estoy forzando, porque lo que lo va a hacer igual es estos coeficientes que yo tengo que encontrar. Ah, ya, eso sería nuestra incógnita. Esas son nuestras incógnitas y los valores que nos den van a ser según qué los hace iguales al otro lado. Ya, gracias. De nada. Entonces, bajo ese concepto, ¿cierto? Nosotros vamos a tener nuestra primera incógnita que se refiere a que este término de aquí, ¿cierto? Que vale x cubo, va a ser igual a eta veces, ¿cierto? Esta transformación del x cubo al otro lado. Josefa, Ujú. dijiste eta, ¿cierto? Eta. Esa eta representa el alfa, beta, gamma. Quiero saber cómo llegaste a esa línea de abajo. ¿A cuál línea de abajo? Cuando hiciste la igualdad, Ah, ya. Lo que pasa es dejaste un que espacio
más eta t Ya, 1 más x voy a cuadrado. intentar ordenar esto un poquito. A ver. Esto de aquí va acá y entonces esto sería lo mismo que esto de acá. Así. No sé si se entiende mejor. Ahí. Que sigue siendo la misma ecuación. O sea, en el fondo a la izquierda lo que hiciste fue como Separarlo. separar Sí. los términos y al lado se mantiene lo mismo de arriba nomás. Sí, eso mismo. Y esta ecuación de aquí, lo que hice finalmente fue separar estos de acá, ¿cierto? Y tomé ese término de ahí. Este de aquí se separa en eta por t1 más eta por t por x y eta por tx cubo. Y lo que yo les decía es que finalmente de toda esta suma de cosas, el único término que tiene x cubo es este. Entonces va a tener que ser igual a este término que tiene x cubo acá, al otro lado. Porque no hay otra cosa que yo pueda sumar. ¿Mm? ¿Sí se va entendiendo un poco mejor? Sí, Ya. muchas gracias. Entonces, tengo este a, tengo este eta. Yo este a lo puedo sacar para afuera porque también dijimos que podíamos sacar escalares, ¿cierto? Para afuera. Y luego yo llego a la conclusión de que eta es igual a a. Ahora, hago el mismo análisis. Veo qué términos tienen x cuadrado. Voy viendo aquí. Tengo un x cuadrado multiplicado por un gamma y un x cuadrado multiplicado por un eta. Entonces yo tendría t por b x cuadrado igual a, ¿cierto?, gamma por la transformación de un x cuadrado más un eta multiplicado por la transformación de un x cuadrado. Yo ya sé que eta es igual a a. Luego yo puedo decir que b, ¿cierto?, tiene que ser igual a gamma más a, y paso el a al otro lado, y entonces llego a que gamma es igual a b menos a, y vuelvo a la misma ecuación inicial. Voy ahora a los términos con solamente x, y veo que aquí, transformándose x, tengo multiplicado por beta, multiplicado por gamma y por eta. Dime, Consuelo. Disculpa, ¿por qué dejaste solamente el x cuadrado y no pusiste todo el paréntesis? Porque, por lo mismo que estaba diciéndoles antes, porque yo puedo separar la transformación. Entonces yo puedo dejar todo este paréntesis de acá como una suma de transformaciones de cada término. Ah, ya, perfecto, ya, Ya. gracias. Y así, seguimos O entonces. sea, uno Ujú. toma el término que está representado en el polinomio. Si el Claro. polinomio es de 3, ocupo el término independiente de los otros, porque hay 4 de 3. Tomaste Claro. el que tenía ya. Y ese lo subdividiste. Ya, ok. Ujú. Sí. Y entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, íbamos en el grado 1, ¿cierto? Vamos aquí, ¿cierto? Tenemos que igualarlo, ¿cierto?, a los que vayan acompañando solo a la x. Tenemos un beta multiplicando a x, tenemos un gamma multiplicando a x y un eta multiplicando a x. Entonces tendríamos lo mismo, c igual a beta más eta. Sabemos que eta es igual a a, y entonces beta va a ser igual a c menos a, ¿cierto? ¿Y qué nos faltaría? Bueno, el tema de los términos con x grado 0. Y aquí tendríamos un beta multiplicando en 1, un gamma multiplicando 1 y un eta. Entonces tendríamos ahí el alfa.
alfa, beta, gamma y eta. Pucha, Josefa, me agrada. Otra pregunta. No importa. B menos A es igual no sé, ese es lambda, no sé qué, ¿Gamma este? esa J, ya, esa gamma. ¿De dónde salió el B menos A? Que yo ya conozco el valor de eta, de la primera ecuación que hice. Entonces yo reemplazo lo que ya conozco, es que eta, que era una incógnita, porque A no es una incógnita, A es el valor que yo le di a mi polinomio general. Eta es una incógnita. Las letras griegas aquí son las incógnitas. Entonces, yo ya conozco esta incógnita, su valor es A. La reemplazo. Y entonces digo, B, ¿cierto? Menos A es igual a gamma. ¿Por qué? Porque esto de Ok, aquí, lo despejaste, ya, ok. sí, para que se entienda mejor, yo lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente. Aquí esto es B por la transformación de tx cuadrado igual a gamma por t de x cuadrado igual a eta de x cuadrado. La única forma de que esto sea igual, ¿cierto? Es que, fíjense, b de x cuadrado igual a gamma más eta de x cuadrado. Entonces, que esto de aquí sea igual a esto de acá. Eso es lo que estoy haciendo yo. Y luego dije que este era igual a A. Y entonces despejo eso de ahí. Josefa, y el t de x cuadrado entonces lo simplificaste nomás, como Sí. igualaste el término nomás. Ujú. Ya. Y entonces nos faltaría la última variable, y lo que hice aquí fue reemplazar los valores que ya conozco, porque encontré beta, encontré gamma, ¿cierto? Y encontré eta. Entonces me faltaría el puro alfa, voy reemplazando los valores de beta, gamma y eta que ya había encontrado, y añado el D, ¿cierto? Que está ahí, los paso al otro lado y encuentro alfa. Eso es solamente sumar y restar. Y luego, esta es la gracia de lo que estábamos haciendo antes. Yo encontré, ¿cierto? Alfa, beta, gamma y eta en función de A, B, C y D. ¿Sí? Y yo reemplazo. ¿Reemplazo por qué? Porque a mí ahora me permite estos valores, yo dije que eran conocidos, ¿cierto? Están aquí. Cada uno es conocido. Y yo puedo sumar esto y obtener explícitamente la transformación para este polinomio cualquiera. Entonces reemplacé, ¿cierto? Por sus equivalencias. Yo dije que la transformación de 1 era 1,0, menos 1. La transformación de 1 más x, ¿cierto? Es 2, 1 y menos 1. Y así sucesivamente. 2,0, 0, 3,0,1. Y aquí hay que multiplicar solamente. Fíjense que aquí yo lo que hice es multiplicar este escalar por 1, por 0 y por menos 1. Aquí me quedó el vector, ¿cierto? Cada uno de sus términos se multiplica por el escalar que está afuera. Aquí lo mismo, me queda 2c menos 2a, c menos a, menos c más a, lo que tenemos aquí, ¿cierto? Y aquí lo mismo. 2a menos 2b, perdón, 2b menos 2a, 0, 0. 2b menos 2a, 0, 0. Y aquí 3a, 0 y a. Y aquí tengo que reducir. Aquí lo que estoy haciendo es sumar vectores, así que tengo que sumar coordenada a coordenada. Y aquí tendría entonces, ¿cierto? D menos C menos B, A, 2C, 2 menos 2A. Y aquí lo que hago es juntar términos semejantes. Aquí el D, por ejemplo, hay un D y no hay otro, así que me queda un puro D. Aquí hay menos C más 2C, me queda C. Entonces, una pura C. Aquí tengo menos B, a ver, voy a poner otro color.
menos b más 2b, eso es b, y me quedo b. Y aquí tengo a menos 2a, eso sería menos a, menos 3a más 3a, 0. Entonces no hay componente a. Aquí me queda el mismo c menos a, y al otro lado me quedaría menos d, no se va con nada. Aquí tengo un c y un menos c, me quedan 0. Y aquí tengo un menos a más 2a, eso es a. Y ese signo está mal. Y eso sería. Entonces aquí vamos a tener que cambiar ese signo, pero vamos a ver cómo arreglamos ese signo más tarde. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, eso es encontrar explícitamente una transformación lineal en función de otros vectores. Entonces, básicamente yo tengo que encontrar, ¿cierto? Estos escalares por los que yo multiplico transformaciones conocidas y obtengo la transformación que estoy buscando. Ahora, esto que nos piden es obtener el kernel y la imagen de T. Josefa, disculpa. Entonces, siempre que yo, usando como los vectores, una combinación lineal y las propiedades de suma y multiplicación, voy a obtener la transformación lineal. ¿O va a haber Sí. algún caso que no se pueda encontrar? Mientras sea transformación lineal, siempre se puede hacer así, porque estas cosas siempre se van a cumplir. De no cumplirse estas condiciones, estamos hablando de que no estamos ocupando una transformación lineal. Ya. Pero si me dicen determinar explícitamente T es porque existe, digamos. Porque existe. Ya, perfecto, gracias. Y como tú hiciste, Josefa, la forzaste un poco a que eso pasara, ¿cierto? Ocupando esa tablita o el cuadrito que nos mostraste arriba. ¿Cómo? No, es que este cuadrito era un dato. Cuando nos piden determinar explícitamente T es porque nos van a dar datos. Ya. Eso. Entonces seguimos con el tema del kernel. El kernel básicamente es, tengo que pensar, si yo transformo un polinomio, ¿qué características tiene ese polinomio para que yo al transformarlo se transforme en un cero? ¿Qué tipo de cero? Va a depender del conjunto de llegadas. Me fijo yo entonces en cómo me definieron la transformación. En este caso, llega a los vectores, ¿cierto?, de 3 coordenadas, pero podría llegar, por ejemplo, a una matriz de 2 por 2 y mi vector 0 va a ser la matriz llena de ceros. ¿Ya? El vector nulo, que se le llama. En este caso, mi vector nulo, ¿cierto?, es un vector cuyas 3 coordenadas, a ver, me puse aquí, es 0, 0, 0. Y si se dan cuenta, yo llegué a que mi transformación era DCB menos C menos A y menos B menos D más B A, ¿cierto? Eso va a ser lo que tiene que igualarse al 0, 0, 0. ¿Ya? Y entonces para encontrar el kernel yo tengo que ver cómo se relacionan estas letras para que ocurra eso. Y aquí era donde yo tenía que cambiar el signo que estaba mal. Entonces, bueno, formas de hacer esto, de encontrar la relación. Ustedes pueden resolver a manito este sistema de ecuaciones, como lo han hecho toda la vida, o están estas herramientas de cálculo como son las matrices. En este caso habría que ver bien qué signo fue el que cambié. Era... Acá tengo menos A, C y D. Entonces este es el que cambié. Este tendría que ser positivo. Y aquí vamos a hacerlo en vivo y en directo, ¿no?
Vamos a verificar que esté todo bien. Entonces aquí, ¿cómo pasar de las ecuaciones a matrices? Reemplazando con unos y con menos uno o con con los valores que correspondan. Entonces yo dije que la columna 1 iba a corresponder a A, la columna B a, o sea, la columna 2 a B, la columna 3 a C y la columna 4 a D. Entonces me fijo en las ecuaciones. En este caso, por ejemplo, en esta ecuación, tengo una veces A, 1 por B y menos 1 por D. ¿Cierto? Ahí está. Aquí está. Ahí está. Fíjense que esta corresponde a esta fila. Pueden ir en cualquier orden en verdad. Entonces, 1 por A, 1 por B, menos 1 por D. Esta fila de acá corresponde a esta ecuación de acá, en donde tengo, ¿cierto? Esta, perdón. Menos A más C, ¿cierto? Menos 1 y 1. Y aquí entonces esta fila de acá corresponde a esta, donde tengo B, C y D todo sumado. Y el procedimiento que ahora que hay que hacer es... Josefa, disculpa, la matriz tenemos 3 filas porque son 3 vectores. No, las filas y columnas vienen de acuerdo a la cantidad de ecuaciones que nosotros tenemos. Entonces, Pero cantidad de disculpa, columnas, ujú. consulta, pero estamos en R3, entonces dice ser una matriz de 3 por 3, no de 4. Ya, lo que pasa aquí es lo siguiente, cuando yo obtengo una matriz de dimensiones distintas a las que yo espero tener, es porque uno de los valores va a tener que ser un parámetro, no va a quedar una ecuación explícita con todos los valores, con todos, no todos no van a tener valores, voy a tener que elegir un parámetro. Para que yo, por Josefa, ejemplo, ujú. pero tenemos 3 ecuaciones, pero además es, digamos, un vector con 3 coordenadas, por eso son 3 filas, ¿no? Claro, por eso son 3 filas. Como va de R3, por eso serían 3 filas. Sí. Ya. Y de hecho, el tema de que haya una discordancia entre filas y columnas es porque si ustedes se fijan, nosotros estamos haciendo una transformación de algo que tiene dimensión 4 y lo estamos llevando a una dimensión 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una dimensión que se pierde en el camino. Y es el kernel el que se va a llevar esa dimensión que se pierde. ¿Ya? Josefa, Ujú. la primera que empieza por menos 1, 0, ¿cuál de las ecuaciones corresponde? Esta de acá, en donde A está multiplicada por un menos 1, B, Ya. no hay 0, O sea, es como C1, el orden de los factores no va, yo pensé que la ecuación 1 iba en la primera fila, la ecuación 2 iba en la no, segunda da fila. igual, yo la coloqué convenientemente ahí por un tema de que yo estoy buscando ahora hacer una matriz triangular, Reducirla. sí, Ah, escalonarla. Entonces, a mí me escalonarla. sirve que yo tenga un 1 acá. No me sirve, por menos- ejemplo, haber partido con esta porque hubiese tenido un 0 al principio. No sé si se entiende. Sí, Necesito un es como el pivote. pivote. Sí, necesito un pivote, eso mismo. Entonces aquí empezamos a escalonar. Tenemos menos 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Y yo lo que voy a hacer es sumar la fila 1 con la 3 y me queda 0, 1, 1, menos 1. Ahora tengo que multiplicar, ¿cierto? Esta por menos 1. Lo voy a hacer aquí encimita nomás. Me queda 1 menos 1. Y ahora me tengo que deshacer de este de aquí. Resto la fila, a la 3 le resto la 2. Me queda 1, 0, menos 1, 0. 0, 1, 1, 1. Dije que a la 3 le restaba la 2, así que 0, 0, 0. Y aquí me queda menos 1, menos 1, menos 2. ¿Cierto? Y entonces veo el resto de aquí. Vamos a ver qué me queda. Bueno, me quedó que D es igual a 0. Me queda que si D es igual a 0, estoy pasando de matriz a ecuación ahora. Voy a ponerles aquí las letritas para que quede más claro. Entonces, yo digo aquí, me quedaría
la primera ecuación me quedaría A por 1, B por 0, más C por menos 1, más D por 0. ¿Ya? Eso sería entonces A menos C es igual a 0. La segunda ecuación que me queda es B más C más D es igual a 0. Y luego me queda la tercera que es menos 2 por D es igual a 0. Y ahí llego yo que D es igual a 0. Si D es igual a 0, tengo yo que lo borro de acá, Josefa, ¿cierto? disculpa, ¿por qué lo igualaste a 0 cada una? Por Porque por antes la yo tenía definición de que... Kernel, ¿no? Sí, por la definición de kernel y porque yo antes había llegado a la conclusión de que estas ecuaciones eran igualadas a 0. Y triangulé Ya, una matriz gracias. y sigo teniendo aquí la columna de ceritos. Ya, gracias. Eso. Entonces tenemos que D es igual a 0. Esto nos dice que B es igual a menos C y que A es igual a C, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar esto aquí. Voy a borrar esto, porque este era un resultado que estaba malo. Entonces, llegamos a que D es igual a 0 y tenemos que elegir un parámetro. Porque como dijimos antes, yo no puedo llegar a resolver explícitamente las ecuaciones porque no tengo suficientes ecuaciones para la cantidad de incógnitas que tengo. Tengo 4 incógnitas, 3 ecuaciones, me va a tener que quedar un parámetro. ¿Qué significa parámetro? Es un valor, o sea, un valor en donde me quedan las otras variables en función de esa variable. Yo les puedo decir aquí que es conveniente elegir C como parámetro, porque yo veo que A está igualado a C y B está igualado a C. Así que sería llegar y elegirlo como parámetro. Y entonces, yo para poder expresar el kernel, es conveniente que yo ocupe la expresión más sencilla que pueda. En este caso, por ejemplo, le puedo dar a C el valor 1. Si C vale 1, ¿a cuánto vale 1? ¿Cierto? Y B, menos 1. Entonces, ¿qué significa eso? Fíjense que, les recuerdo, yo había dicho que mi polinomio era ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Si a vale 1, entonces tenemos x cubo menos x cuadrado, ¿cierto? Más c, que sería 1 por x. Y d es igual a 0. Y luego, como yo elegí c igual a 1, ¿cierto? Me queda de la forma más sencilla que podría tenerlo. Y digo que mi kernel está generado, ¿cierto? Por cualquier polinomio que tenga estas características. ¿Por qué digo cualquier polinomio? Porque yo podría multiplicar este polinomio por cualquier escalar y aún así este polinomio sería el kernel. Ejemplo, 2x cubo menos 2x cuadrado más 2x. O 5 o 20, ¿me entienden? Y esta es la expresión más básica que puedo yo encontrar para ese polinomio. Entonces, recapitulando el tema del kernel, yo tomo la expresión explícita que yo tenga, ¿cierto? Y yo la igualo al 0, porque estoy buscando qué polinomios, ¿cierto? En este caso se van a ir al 0, 0, 0. Y yo tengo que encontrar, ¿cierto? Algo en común en los elementos que se van al 0, 0, 0. Y entonces yo aquí determino que la relación entre los elementos es que, por ejemplo, que A es igual a C, que B es igual a menos C y que D es igual a 0. Y reemplazo, ¿cierto?, con esas relaciones y encuentro que el kernel se conforma de este polinomio en donde yo, al transformar este polinomio, yo sé que va a resultar 0, 0, 0. Consuelo, dime. Josefa, más arriba, ¿cómo sé en qué momento parar y dejar de sumar filas y sumar columnas? Cuando quede triangular, es decir, que yo llegue a la última fila, a la de más abajo, con un 1.
Por ¿Cómo ejemplo, con un 1? a ver así. Si yo tengo una 4×4, tengo que llegar en la diagonal. Así. Y todo lo demás tiene que ser ceros. Ya, ok, gracias. ¿Tiene que estar escalonada, Josefa? Sí, eso mismo. Sí. Y como les decía antes, ustedes también pueden hacerlo reemplazando valores y no con matrices. Aquí, por ejemplo, tenemos directamente que S es igual a... Y por ejemplo, de aquí nosotros podemos decir que D más B más C es igual a 0 y ustedes juegan con las ecuaciones y lo pueden hacer manualmente si es que no les gusta manejar el tema de las matrices. Es equivalente al procedimiento. ¿Alguna otra duda? De esa forma que dijiste recién, Ujú. igual tendríamos que usar un parámetro, ¿no? Como Sí, una de las A, B, C o D como parámetro. sí, por el tema de que Son 4 incógnitas. son 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Siempre hay que estar pendiente de eso. Si fuesen 2 ecuaciones y 4 incógnitas, yo elijo 2 parámetros. La única forma de no elegir parámetros es que yo tenga la misma cantidad de ecuaciones y de incógnitas. Eso. Seguimos con el ejercicio 2. Vamos a volver a repasar estos conceptos en el ejercicio 2. Si se fijan. Mostrar que es una transformación lineal y determinar Kenner. Y ahora vamos a determinar imagen. Ese es un concepto nuevo. ¿Sí? ¿Les parece? Ahora, yo aquí les voy a dar un tip. Y es lo siguiente. Cierto que, bueno, van a haber veces que nos digan que tenemos que mostrar o demostrar que es una transformación lineal. Y vamos a tener que demostrar que se cumple esto de aquí. ¿Ya? Yo dije que eran 2 reglas, ¿cierto? Ahora, puedo hacerlas al mismo tiempo. Es decir, yo puedo decir que la multiplicación por escalar más la suma, ¿cierto? Se tiene que cumplir. Y tendría que tener la forma siguiente. ¿Ya? Entonces, yo puedo reducir el cálculo a comprobar solamente una expresión y sería de esta siguiente forma, que se cumpla la multiplicación por escalar y la suma al mismo tiempo. Josefa, ¿eso es lo que se le llama combinación lineal? Sí, Entonces, si uno aplica, no tiene por qué aplicar los dos por separado. claro, Puede llegar y aplicar esto. sí. Que ya, perfecto. Ok. De hecho, en el 2 ahora lo voy a hacer junto, o sea, separado, y ya en el 3, que es súper cortito, lo vamos a hacer juntos. Entonces, lo choro de este ejercicio es que, claro, antes transformamos un polinomio en un vector, ahora vamos a transformar un vector en un polinomio. Y hay que demostrar que es lineal. Entonces, para demostrar que es lineal, ¿cierto? Que es una transformación lineal, verificamos la suma y la multiplicación por escalar. En este caso, de 2 elementos distintos, ¿cierto? Si estamos sumando, vamos a pensar en sumar elementos distintos. Entonces, ya definí, ¿cierto? Un vector A, B y un vector C, D. Y sumo las transformaciones. ¿Qué tengo que buscar yo al otro lado? Busco que la transformación, ¿cierto?, sea equivalente a la transformación de la suma de ambos vectores. A más C, B más D. Fíjense que aquí, por ejemplo, tengo. Fernanda, me perdí un poquitito. ¿Podrías repetirlo de nuevo? Sí, obvio. Entonces, para yo demostrar, ¿cierto?, que se cumple esta regla, yo tengo que partir en un lado con la suma, por ejemplo, separada. Y tengo que llegar al otro lado de la igualdad con álgebra a la suma junta. Ese es mi propósito. Si yo puedo llegar
de un extremo de la igualdad al otro, es decir, si yo parto de acá y llego acá, entonces estoy demostrándolo. Si yo parto de acá y llego a esta expresión de acá, también lo estoy demostrando. Por ejemplo, acá partí con la suma separada. Y lo calculé como si fuesen separadas. Y ahora tengo que hacer el álgebra necesario para poder decir que es equivalente a que yo estuviese transformando la suma, pero juntas. ¿Se entendió mejor ahí? Gracias, José. De nada. Entonces, primero transformamos el primer vector, ¿cierto? Tendríamos que es la primera coordenada 2 veces más la segunda coordenada, y eso va multiplicado por x cuadrado, y cierto, y sumo la segunda coordenada. Más la transformación, ¿cierto?, de c, d sería la misma. Primera coordenada por 2, más d, ahí va un más, por x cuadrado, más d. Estoy copiando eso de ahí. Y ahora empiezo a hacer álgebra para poder obtener, ¿cierto? Yo partí de aquí, tengo que llegar a esto. Entonces tengo que hacer el álgebra para poder juntar las sumas. Vamos viendo. Voy a intentar entonces juntar los x cuadrados y lo que no va con x cuadrado. Aquí yo tendría 2a más b más 2c más d, ¿cierto? Y sin x cuadrado tengo b más d. Y ahora voy a juntar los que tienen 2, ¿cierto? Y los que no tienen 2. 2a más 2c, b más d y b más d. Y factorizo el 2 y me queda 2 veces a más c más b más d por x cuadrado más b más c. Y vean lo siguiente. Entonces, aquí, si yo tengo la suma, fíjense, a, b más c, d es igual a más c, b más d, ¿cierto? Entonces, fíjense que la primera coordenada de este vector es a más c. Y ahora yo tengo 2 veces, ¿cierto?, la primera coordenada del vector. 2 veces la primera coordenada del vector, más la segunda coordenada del vector. Y todo eso va multiplicado x cuadrado. Hasta este minuto esta parte es equivalente. Y luego tengo la segunda coordenada del vector sumándose. La segunda coordenada de mi vector es esa y está sumándose. Y entonces yo llegué a que partí, ¿cierto?, sumando las transformadas por separado, hice el álgebra necesario y llegué a que esta expresión, ¿cierto?, es equivalente a haber transformado la suma de ambos vectores. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió? Por mi parte es el horario que me hace ir un poquitín más lento, pero creo que cuando vuelva a ver el video voy a digerirlo. Agradezco tus explicaciones. Ya. Bueno, y el tema este de los escalares, que es que yo tengo que obtener que transformando, ¿cierto?, al vector multiplicado por el escalar es igual a el escalar por la transformación. Entonces lo que hago yo es transformar, ¿cierto?, a mi vector multiplicado por el escalar. Y aquí sería, ¿cierto?, alfa por a por 2 más alfa por b por x cuadrado más alfa por b. Y aquí lo que voy a intentar, ¿cierto?, va a ser factorizar ese alfa. Entonces aquí yo tengo, ¿cierto? A ver, este vector está raro. Tengo aquí mi alfa, que multiplica a 2a más 2a más b. Y alfa b. Puedo volver a factorizarlo y me queda alfa por toda la expresión anterior. Y yo me doy cuenta que esto de aquí es la
transformación de A, B solito, ¿cierto? Y puedo decir entonces que la transformación de alfa por A, alfa por B, es igual a la transformación de alfa por la transformación. ¿Sí? ¿Alguna duda? Y necesariamente hay que hacer el procedimiento, no serviría solamente la expresión inicial, sacarle el alfa dentro. Sí, sí. Se puede hacer la factorización rápidamente, es como para ir paso a paso nomás para que se vaya entendiendo, pero sí, sí se puede. Gracias. Que se note que son expresiones, ¿cómo decirlo? Que ustedes llegaron a la expresión por álgebra. Solo eso. Y eso. Ahora nos toca sacar el kernel. Lo mismo que antes, ¿cierto? Que la transformación de A, B sea igual a 0,0. Yo sé que la transformación de A, B es 2A más B por X cuadrado más B. Y entonces sabemos que es esto lo que tiene que ser igual a 0. Aquí yo se los reescribí de esta forma. ¿Cómo es que esto de acá va a ser igual a 0? Bueno, que lo que esté multiplicando X cuadrado sea 0, más lo que esté multiplicando a B sea 0, ¿cierto? En ese caso, si lo que está multiplicando a B es 0, B va a ser 0, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Por acá sí, Josefa. Ya. Y luego, si lo que acompaña a X cuadrado es 0 y B es 0, me queda que 2A tiene que ser 0, luego A es igual a 0. Y entonces yo llego a la conclusión de que A, B ambos son 0. Y escribo entonces en mi kernel que el único elemento que pertenece al kernel es el 0, 0. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Yo me perdí un poquito arriba. Justo ahí. ¿Dónde? Cuando dice 2A más B, factor de X cuadrado más B igual a 0. Está aquí. Y ahí lo que les decía es que la definición del kernel es ver para qué valores de A y B, ¿cierto? Yo tengo que al transformarlos, obtengo el 0, 0. Y yo sé que la transformación lineal, ¿cierto? Es que yo llevo a los A esta expresión y a los B, ¿cierto? Al resto de acá. Y entonces si yo quiero que esto se vaya al 0, ¿cierto? Esta expresión de aquí es la que tiene que ser igual a 0. Y entonces, de ahí sale esta ecuación de acá. Que yo quiero saber, ¿cierto? Cuándo esto se hace 0. De hecho, esto sería en realidad esto de aquí. Igual a 0. Eso básicamente. Entonces, por definición del kernel, lo que yo estoy buscando es ¿cuándo esto se me hace 0? Ya, perfecto. Y luego lo que yo dije fue, bueno, para que se haga 0, lo que multiplica el X cuadrado tiene que ser 0 y lo que multiplica el B tiene que ser 0. Entonces, Por eso Entonces que lo de abajo, pusiste, entonces lo de abajo es como un supuesto también. Es un supuesto, o sea, ya se ve que tiene que ser 0, pero el 0 por X cuadrado más 0 por 1 es como tu supuesto. sí, eso mismo quería preguntar, cuando tú pones T, paréntesis A, B igual a 0, es la suposición que hago para encontrar el kernel. sí, eso mismo, Y lo haces uno por uno. uno por uno. Y eso, y voy viendo qué valores me dan. Aquí dio la casualidad que me dio que ambos valores tenían que ser 0. Oye, y si por ejemplo hubiese un C, ¿Mm? estoy pensando cuando hay un C en la expresión,
Y yo tendría también que suponer que A, B, C es igual a 0 y reemplazarlo en la ecuación que dé. Ujú, Así tal. Ok. sí, sí, eso mismo. Eso con el kernel. Y ahora la imagen, que no habíamos hecho ejercicios de imagen. Calcular la imagen cuando tenemos ya explícita la transformación no es nada más ni nada menos que reemplazar. Hablemos un poquito de la imagen. La imagen realmente es transformar una base de mi conjunto de salida. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo estoy saliendo de R2, ¿cierto? ¿Está mi ejercicio? Salgo de R2. Ya, ustedes saben que R2 puede tener cualquier base, pero también saben que la base más fácil para R2 es la canónica, ¿cierto? Y yo con la base canónica 1, 0 y 0, 1 puedo formar cualquier número de R2, ¿cierto? Sumándolos y combinándolos linealmente puedo formar cualquier vector. Entonces mi consejo es, si ustedes quieren encontrar imagen, que significa transformar una base del espacio en donde estoy saliendo, lo más conveniente siempre va a ser transformar la base canónica. ¿Se dan cuenta? Porque tiene ceros y unos. ¿Que pueden ser otros vectores? Sí. Pero, ¿para qué complicarse la vida? Josefa, ¿puedes repetir esos tips que acabas de decir? Sí, Para encontrar la imagen, dice, para encontrar la imagen. sí, para encontrar una imagen, el concepto de imagen es que yo estoy transformando la base del conjunto del que estoy saliendo. Y yo les decía que una base para R2 puede ser cualquier conjunto de dos vectores linealmente independientes. Y yo los puedo combinar linealmente y formar cualquier vector. Pero el tip que yo les daba es que si es que pueden hacerlo con la base canónica, que es la primera coordenada con 1 y luego la segunda con 0, y así viceversa, y que para R3, por ejemplo, es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Se están ahorrando problemas porque es la forma más sencilla de escribir una base. No sé si se dan cuenta. Josefa, acá ¿podemos llegar y usar la base canónica o hay que demostrar que es un conjunto linealmente independiente? Bueno, pueden anotar que se sabe que la base canónica es linealmente independiente. Yo creo que con eso basta. Ya, perfecto. Pero no hay que demostrarlo. No es necesario demostrar que la base canónica es linealmente independiente. Si ocuparan otra base, sí. Ya, Y gracias. entonces nosotros lo que vamos a hacer es eso. Vamos a transformar la base canónica y con eso automáticamente se obtiene la imagen. Entonces, transformar la base canónica en este caso sería reemplazar aquí con los valores correspondientes, ¿cierto? Para la base canónica, el primer vector, ¿cierto? A ver, voy a copiar esta expresión de acá para poder tenerla acá abajo. ¿Dónde queda aquí? Oh, no se copió nada. A ver, ¿dónde más la tengo aquí? ¿Cierto? Entonces, si A es igual a 1 y B es igual a 0, que es para el primer vector de la base canónica, yo tendría que esto es igual a 2x cuadrado más 0. Y entonces anoto que el vector correspondiente a transformar el primer vector de la base canónica es 2x cuadrado. Ahora, el vector correspondiente a transformar el segundo vector de la base canónica es, ¿cierto? 2 por 0 más b que es 1 por x cuadrado más b que es 1. Y acá tendría 0 más x cuadrado más 1. Entonces yo digo, segundo vector asociado a transformar el segundo vector de la base canónica es x cuadrado más 1. Y yo ahora anoto con la notación que conocemos para conjuntos, ¿cierto? El primer vector, el segundo vector, y cierro llavecita de conjunto.
Verificaciones para imagen. Siempre verificar independencia lineal. Y ya. Y ahí estarían listos encontrando la imagen. La idea es que yo me quede con la cantidad mínima de vectores que me aporten información. Ya, no repetir información. Entonces, si tienen dudas hasta ahí. Sí, ¿a qué te refieres con verificar independencia lineal? Que yo voy a ver, ¿cierto? Los vectores que me quedaron producto de haber transformado la base canónica. En este caso 2x² y x² más 1. Y tengo que fijarme si es que entre ellos son dependientes linealmente o independientes linealmente. Si yo aquí hubiese, por ejemplo, encontrado 2x² y 4x². Esto está malo. Ah, porque uno lo podemos escribir en base al otro. Claro, entonces la forma correcta sería solo escribir 2x² o 4x². ¿Sí? Y Ya eso no entiendo. se da siempre por defecto al usar una base canónica que es linealmente independiente. No. O sea, base canónica no depende mucho de la transformación. Pero si llegamos a que la imagen tiene elementos linealmente dependientes, hay que simplificarlo, poner Sí, como el menor. en realidad cualquiera, da lo mismo. Pueden elegir cualquiera de los elementos. Ya, pero ahí si fuera linealmente dependiente nos quedaría la imagen como un elemento solamente. Sí, como un elemento. Perfecto, gracias. Y si ahí nos pidieran la dimensión, por ejemplo, cuando llega a esa base que es linealmente dependiente, Hay que igual quedaría eliminar todo lo que se repite y ahí recién calculo dimensiones. ya. ¿Sí? De hecho, muy buena pregunta porque siempre se pregunta eso. Que les ponen a calcular imágenes de 4 o 5 dimensiones y en realidad la imagen tenía dimensión 2, pero porque nadie se empezó a fijar de que habían 3 vectores que eran linealmente dependientes. Muy, muy común. Ya, gracias. Eso, nos queda el último ejercicio. Ojalá terminarlo rapidito porque en realidad es más de lo mismo. Y con el truco que les enseñé, yo les dije hace un rato que pueden hacer la verificación inmediatamente, ¿cierto? Producto de escalar más la suma. Y el tema este de que les introduje también integrales y derivadas, para que se den cuenta que las integrales y las derivadas son operaciones linealmente, o sea, lineal. ¿Ya? Porque acá me piden probar que es una transformación lineal. Y claro, aquí yo lo que hice fue, bueno, yo estoy trabajando con polinomios de orden 1. Ustedes saben que grado 1 es x, entonces x más b. Y entonces tengo que hacer dos elementos distintos para probar que es una transformación lineal, ¿cierto? X más b, cx más d. Y ocupo entonces este truco, el de alfa por px más qx, y tengo que llegar a que es equivalente a la separación de la suma y por el escalar afuera. Entonces transformo. La transformación consistía en primer lugar, evaluar el polinomio en 0. Este polinomio evaluado en 0 es b y va multiplicado por el alfa, ¿cierto? El segundo polinomio, ¿cierto? Evaluado en 0 es d. Luego va sumado a la primera derivada evaluada en 1. La primera derivada de este es a, va multiplicado por alfa. Me queda más a por alfa. Y aquí la primera derivada de este polinomio es c, ¿cierto? Me queda más c. Y luego acá tengo la integral de 0 a 1 de p de x de x. Yo sé que, se las voy a anotar aquí, esto es ax² medios más bx. Y esto sería cx² medios más dx. Me piden integrarlo de 0 a 1.
Entonces me quedaría a medios más b menos a por 0 menos b por 0, ¿cierto? Y aquí lo mismo, c medios más d menos c medios por 0 menos d por 0. Sabemos que eso es 0 y me quedo con eso de ahí. Y es lo que puse acá. Sabíamos que iba multiplicado por un escalar, así que el resultado lo multiplico por el escalar y sumo la otra partecita. Y ahí tenemos la integral. Y tenemos que hacer entonces el álgebra que habíamos estado haciendo antes. Y lo que hice aquí fue, bueno, como aquí nosotros tenemos que llegar a separarlo, yo reacomodé entonces en dos vectores distintos, unos con alfa y los que no tienen alfa. Luego factoricé alfa de acá y llegamos a que esto era la transformación del primer vector y esto era la transformación del segundo vector. Básicamente este ejercicio no era como para darle muchas vueltas, pero sí lo importante era que primero se dieran cuenta que las derivadas y las integrales y la evaluación de polinomios, esas tres operaciones, evaluar polinomios, derivarlos e integrarlos, son tres transformaciones lineales muy preguntadas. Y además que tienen este truco que pueden aplicar, que pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo para demostrar, multiplicar por escalar y sumar. No sé si se les queda alguna duda con eso. Por favor, ¿puedes subir un poquitito que no alcancé a notar la última parte? Perdón, digo subir, pero si puedes ir a la ¿Bajar? última parte de... Claro, Eso. ahí, Ya. por favor. Josefa, Ujú. cuando tú ahí integraste después de ax cuadrado partido en 2 más bx para llegar a medios más b, ¿evaluaste como en 1 y en 0? Sí, porque eran los límites de integración que me salían aquí en la transformación. Ah, perfecto. Ujú. Ya, gracias. No sé si tienen alguna otra duda. Voy a dejar la grabación hasta ahí para